Pero me gustaría arrancar por David el niño. David, que tengo entendido que viviste pues tu infancia en Israel. Tengo entendido primero que tu papá y tu mamá vivían en Cuba, ¿es así? Sí. Cuéntame, ¿tu papá de dónde es? Mi papá es mexicano. Ajá. Obviamente el apellido nuestro es de origen ruso, ucraniano. Mis abuelos llegaron a principios del siglo pasado. Llegaron a Veracruz, se instalaron en México. Inmigrantes judíos huyendo de la persecución, no de los nazis, sino de los propios bolcheviques, ¿no? Que ya los rusos ya mataban y perseguían a los judíos. Entonces, mi papá va a La Habana, conoce a mi mamá ahí. Mi papá establece una compañía de taxis de servicio de transporte y le va muy bien. Pero está ahí la revolución cubana. ¿Rentaba los autos? Él era dueño de los autos y los rentaba, okay, y tenía sus choferes y demás, le iba muy bien. ¿Tu mamá cubana? Mi mamá cubana, se casa con ella ya. Y resulta que está ya la Revolución Cubana y mi papá pierde todo. Me acuerdo que mi mamá decía es que vivíamos en un departamento y al día siguiente, ya vivían 3 familias con nosotros. ¡Guau! O sea, era una situación... ¿Tú todavía no nacías? No, para nada. Yo nacería tiempo después. Mi papá, el ataque al cuartel Moncada, la Revolución Cubana es 1959. Mis papás salen en 60 a Israel, porque Israel era un país que te abría las puertas como inmigrante nuevo. Okay. Es decir, te daba casa, trabajo, coche, seguro social, te daba todo para que arrancara la vida, porque necesitaban colonizadores, necesitaban gente que colonizara los territorios. ¿Y tu papá mexicano, judío? De origen judío. Pues me parece perfecto irme para allá. Correcto. Mi mamá de origen católico, así que era un matrimonio mixto, no tan bien visto en México, en la comunidad mexicana, la comunidad judío-mexicana, pero en Israel pues era otro tipo de cuestión, ¿no? Tienes tú un poco, evidentemente la parte judía, pues la hemos platicado de siempre, creo yo, es algo, pero tienes una parte cubana, eres bueno para bailar, tienes una parte rítmica. No lo saqué, lo único que saqué de cubano fue el béisbol. No lo saqué. Y fíjate, también soy malo para los negocios, así que de ni un lado ni del otro. Lamentablemente no soy ni bueno como paisano, ni bueno como cubano. La rumba. La rumba, sí. Sí, la rumba. Pero... ¿Se van entonces a vivir a Israel? A Israel, sí. Yo nazco en un pequeño pueblo que se llama Moshav Kohav Mijael, que está a unos 30 kilómetros de la Franja de Gaza. ¿Cómo crees? Sí. O sea, en el desierto. En el desierto, un asentamiento era agrícola. Había una fábrica que construía, mi papá trabajaba en la fábrica que construía sacos para meter los granos. Okay. O sea, ahí se construía, ahí se fabricaban. Y bueno, era la verdad una vida maravillosa para mí. Como niño, mis mejores recuerdos están ahí de jugar con los niños. Vivíamos en un pueblo de inmigrantes argentinos. Okay. Sudamericanos. Entonces era una fiesta, cada sábado había un asado maravilloso. Me acuerdo que ¿Y si podían comer carnes o no eran tan ortodoxos? No, que van a ser ortodoxo, vamos a ser. O sea, a ver, puerco no había. Sí. Obviamente el puerco no está prohibido. Estaba prohibido y ahora se puede comer. Sí, pero también. Carne sí que no era kosher. Pero la carne sí, no éramos kosher nunca, era otro tipo de judío, ¿no? Era un judío más abierto, no era ortodoxo. La carne no era de ninguna manera kosher, ¿eh? Era carne que el pueblo también tenía ganado. Entonces de pronto mataban una vaca, la abrían y bueno, si quieres que sea kosher, pues tenías que pagar una lana al rabino. El rabino decía es kosher y es kosher. Es lo único que lo cambia, no te preocupes. Pero bueno, Entonces ahí vivían de chavitos. Oye, y en algún momento, bueno, tú, hermanos tienes 2, ¿no? Mi hermana mayor, Silvia, y mi hermana menor, Bacheva. Pero Bacheva nació aquí ya, cuando regresamos. ¿Cómo era la infancia en el desierto a 30 kilómetros de la Franja de Gaza? Maravilloso, Jordi. Yo corría, en la esquina pasaba el camión para la escuela, que íbamos a una escuela en otro pueblo lejano, se llama Nitzanim, y me acuerdo que tiraba yo la bicicleta a un costado de la carretera, mi perro me acompañaba, me subía al autobús, dejaba la bicicleta ahí, cuando regresaba estaba ahí la bicicleta y mi perro esperándome, que había regresado por mí. Entonces
vivíamos una infancia maravillosa. Las guerras. ¿Hebreo? Sí, hablaba hebreo en la calle con mis amigos y en la escuela, y hablaba español en casa porque mi mamá nunca aprendió hebreo. Y además todo el pueblo hablaba español. O sea, Por los argentinos. Ibas al supermercado y la atendía un argentino. Entonces todo el pueblo Era hablaba como español. Los Ángeles, que ya algunas personas hablan Más inglés, o menos ¿no? así, más o menos así. Hay algunas personas en Miami y en Los Ángeles que hablan inglés. Se habla inglés, correcto. Se habla Hay inglés. un letrero, se habla inglés. Oye, el asunto de las guerras. Mira, yo viví la guerra de Yom Kippur, que fue una guerra muy cruenta para Israel, porque fue atacado justamente el día sagrado, el día de Yom Kippur, el día más sagrado de la religión judía. Fue atacado por todos los puntos cardenales, prácticamente no por el mar, no por el Mediterráneo, pero atacó Líbano, atacó Siria, atacó Jordania, atacó Egipto, y bueno, estaba el país dormido. Hubo muchas bajas. Pero para mí como niño, yo me acuerdo que sonaban las sirenas y corríamos al búnker. En el pueblo había un búnker, bajábamos las escalinatas, estaban ahí las mujeres, las mamás, nos daban golosinas, jugábamos dentro del búnker, y los papás iban a la armería del pueblo, tomaban el arma y estaban pendientes por si ocurría algo en el poblado. Pero ¿Te explicaron alguna vez, oye, mira, hijo, cuando suenen las alarmas o las sirenas, tenemos que irnos a meter? Sí, pero nosotros, para los niños, la verdad que no lo vivimos. Nunca vivimos nada. Para nosotros era un momento muy especial ir al búnker. Podíamos seguir jugando con nuestros amigos del pueblo, fantástico. Teníamos como único trabajo, me acuerdo muy bien, pararnos en las esquinas y nos daban tinta azul para pintar los faros de los autos, las luces. Se pintaban de azul porque si había un ataque aéreo no vieran. Okay. No se viera las carreteras, no se viera el auto circulando. Entonces, para que no fueran blanco de algún ataque vía aérea. Los automóviles alcanzaban todavía a echar un poco de luz para poderse mover, pero no se veían desde arriba. Exactamente, se camuflajeaban de alguna manera. ¿Cómo es un búnker? Bueno, un búnker era hecho de cemento, con tenía una banca también de cemento, tenía un armario gigantesco con comida enlatada, mucha comida enlatada. Desde el mismo pueblo llegaba una fuente de agua que tenía como un tinaco gigantesco para que no se acabe tampoco el agua. ¿Muy grande? Sí, era grande porque era el pueblo. Yo te calculo, había un búnker, pues era como la mitad de un estadio de fútbol. Okay. No, bueno, se construía. Eran asentamientos muy cercanos a... todo Israel es muy cercano porque es un país pequeño, pero era un país acostumbrado a ese tipo de cuestiones y entonces había que estar preparados. Claro. Pero la guerra era parte de nuestra vida. Mira, mi papá Jordi, tenía, además de trabajo en la fábrica, mi papá tenía una camioneta, una Ford Transit, me acuerdo muy bien, azul, y llevaba a los empleados, porque venían empleados también palestinos, árabes, a trabajar al pueblo. Y había que recogerlos en la mañana en Gaza y regresarlos en la noche. Y en las tardes, noches, yo ya regresaba de la escuela y me iba con mi papá a regresar a los empleados. Íbamos en el auto, iba jugando con los empleados árabes. Llegábamos a Gaza, los dejábamos en un punto en el centro y de ahí mi papá y yo nos íbamos a comer comida árabe que era deliciosa, se comía mejor que en Israel. Entonces realmente no sentías eso, no. Digo, obviamente siempre existieron los conflictos entre árabes e israelíes, pero yo no alcancé a vivir realmente esa angustia por la guerra. Yo creo que lo vivían mucho, yo sí veía. Y lo veía claramente reflejado en los vecinos que enviaban, las mamás o papás que enviaban a sus hijos al ejército. Okay. Eso sí tenían un miedo, pero como yo no estaba en edad del ejército, mi hermana Silvia, que era 9 años mayor que yo, estaba estudiando en México, la había mandado a estudiar a México, entonces no había ese temor
que tiene una madre, que tiene un padre, de mandar a tu hijo al frente y de que a lo mejor no regrese. Es que es importante que la gente sepa que en Israel las mujeres también hacen servicio militar. Sí. O sea, hombres y mujeres de cierta edad tienen la obligación de hacer su servicio militar. Entonces tú ves a las mujeres a mí. Y no solamente van, Jordi, no solamente van a puestos administrativos, Sí. van a pelear, una mujer pues, va a las trincheras como cualquier hombre, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en Israel, en Eilat y en varios lugares. Y qué bruto las Estuviste mujeres. en Eilat, ahí, Sí, ahí pasaba mis vacaciones. Bueno, ¿Ah, sí? con mi papá y nos llevaba de vacaciones a la punta del Mar Rojo, ¿no? Ajá, Exactamente, ahí está, donde se juntan prácticamente Egipto, Arabia, una parte de Arabia Saudita, una parte de Jordania y una parte de Israel. Exactamente. Eilat, sí. Y ahí yo nunca había visto mujeres, sobre todo en Tel Aviv, y en Jerusalén, mujeres tan guapas de militares, ¿no? Sí. Ves a la mujer de militar con su AK, no sé, 14 o no sé cómo se llama, porque no sé de armas, y ves a la mujer preciosa, porque además, bueno, pues hay mujeres, en todo el mundo hay mujeres muy guapas, pero además el pueblo Bueno, eso israelita tiene mujeres muy guapas, muy europeo. De acuerdo, eso tiene Israel, ¿no? Que por ejemplo vas a Jerusalén y están los más ortodoxos, con sus caireles, caminando, vestidos de negro, que no se te quedan viendo. Y vas 40 kilómetros a Tel Aviv y hay playas prácticamente nudistas. Sí. Entonces es un contraste que hay, ¿no? Dentro del país. Oye, ¿no te daba miedo cuando tu papá iba por las armas que dijeras, y si mi papá tiene que defender? Pero Jordi tenía 5 o 6 años. A esa edad no alcanzas a muy percibir chiquito. todavía. Estoy seguro de que si hubiera estado un poco más de tiempo, sí. Sí, obviamente. Si hubieras entendido más qué pasa. ¿Nunca viste la guerra? ¿Nunca viste heridos? No. Yo veía por tanques marchando por la carretera, que nos quedaba la carretera como a 1 kilómetro, y se veía los tanques marchando hacia el sur. Entonces, es lo único que veíamos, pero nunca, jamás vi un disparo, no. Se escuchaba así, a veces escuchaba artillería en el cielo, se escuchaban detonaciones, pero a esa edad no lo alcanzas a percibir. Claro.